En la búsqueda de un mundo mejor. Estamos viviendo un mundo de afluencia de movimientos sociales. Con el levantamiento zapatista en el suroeste mexicano el 1 de enero del 94, se inicia un nuevo ciclo para los movimientos sociales, los que ya no corresponden a la tipología de nuevos o viejos movimientos. A partir de la mitad de la década del 90 surge una ola de movimientos globales que forman el movimiento altermundialista y que está marcado por una contestación del neoliberalismo por parte de redes de intelectuales comprometidos y sobre todo por una regeneración de los movimientos indígenas y campesinos. Ahora bien, los movimientos altermundistas son un conjunto de iniciativas y organizaciones que buscan cambiar el modelo económico y político hegemónico, especialmente el neoliberalismo. Se oponen a la globalización impuesta por grandes potencias y entidades como el Banco Mundial, promoviendo un mundo más justo, equitativo y sostenible. El movimiento altermundialista marcó un retorno a las reivindicaciones económicas de justicia social y de oposición a la desigualdad, sin abandonar los desafíos y en términos de reconocimiento, identidades y de la celebración de la diversidad. Como lo ilustra particularmente bien el caso de los indígenas zapatistas, considerado a menudo como la primera revuelta altermundialista. Los movimientos de la década del 2010 han ido un paso más allá, pues han vinculado inseparablemente las dimensiones socioeconómicas y culturales en cada una de sus reivindicaciones y en sus prácticas. A continuación vamos a hablar de los movimientos altermundistas en América Latina. Iniciamos con la Cumbre de las Américas, cuyo origen es en 1994 y busca evitar que el ALCA logre su objetivo. Este movimiento básicamente es un movimiento de resistencia a las políticas neoliberales y promueve la soberanía económica en los países de América Latina. Tenemos como segundo movimiento la red Enlazando Alternativas. Esta red nace en mayo de 2004 en Guadalajara, México, y persigue la protección de los recursos naturales frente a la explotación indiscriminada. Aunque está en proceso, representa un gran esfuerzo colectivo por un desarrollo sostenible para América Latina. Como tercer movimiento tenemos la Cumbre de los Pueblos, la cual nace en 1998 en Santiago de Chile y aboga por la nacionalización de los recursos naturales, buscando la justicia social y económica. Básicamente lo que se quiere es que quien explote los recursos naturales sea quien tenga el beneficio económico de estos. Destaca la importancia de la participación popular en la toma de decisiones. Y finalmente hablaremos de ATTAC, que nace en 2001, si bien es cierto, es una iniciativa que nace en Francia, posteriormente se traslada a América Latina y promueve la iniciativa de generar una tasa para las transacciones financieras que busque financiar las políticas sociales y ambientales. Este movimiento cuestiona también el modelo neoliberal y busca alternativas más justas para la sociedad. Movimiento de Sin Tierra en Brasil es un movimiento de trabajadores rurales en Brasil, es uno de los movimientos sociales más grandes de Latinoamérica. Su, su historia de lucha es por la reforma agraria, la justicia social y la democratización del acceso a la tierra. Este movimiento nació en 1984 a 1985 en el contexto de la dictadura brasileña y la concentración extrema de la tierra en manos de latifundistas, lo que generó un gran empobrecimiento y desplazamiento de los campesinos sin tierra. Fue fundada oficialmente por el Congreso Nacional de Curitiba en 1985 tras la articulación con campesinos, sindicatos rurales, activistas y comisión pastoral de la tierra, con el objetivo de organizar la lucha para la redistribución de las tierras improductivas. El movimiento se inspiró en los principios marxistas y la defensa de los derechos humanos. Desde sus inicios ha sido un movimiento autónomo, sin vínculos partidistas ni religiosos. La visión y estrategia del movimiento Sin Tierra es la reforma agraria popular, un modelo agrícola, agroecológico y soberanía alimentaria, autonomía y respeto, defensa de la autonomía de los campesinos
y respeto de las tierras indígenas. Democratización. Es la democratización de los recursos naturales, lucha contra la violencia rural, presencia en 23 estados de los 27 de Brasil. La estructura está basada en asambleas locales, secretarías estatales y un Congreso Nacional. Su forma de lucha es la ocupación de las tierras y la marcha. Entre el impacto y la relevancia que tiene el movimiento Sin Tierra es que ha mantenido alianzas con movimientos sociales de izquierda y organizaciones internacionales, fortaleciendo su presencia y visibilidad. Además, ha creado asentamientos rurales que han permitido a muchas familias acceder a la tierra y desarrollar proyectos productivos sostenibles. Además, ha influenciado en el debate político brasileño sobre la reforma agraria y la justicia social. Todos, todos estos impactos, en resumen, han hecho el movimiento Sin Tierra una fuerza social que articula la lucha de la tierra con la búsqueda de una sociedad más justa, democrática y sostenible, enfrentando grandes desafíos como el impacto significativo en la política agraria y social del país. Ya habiendo hablado del movimiento Sin Tierra en Brasil, nos centramos en nuestro territorio colombiano, en el cual pues existe la minga indígena, la resistencia del pueblo Uwa y el movimiento de Ríos Vivos. ¿Ya? Como bien sabemos, todas estas movilizaciones, todas estas resistencias, estas mingas lo que hacen es centrarse todas puntualmente en, en la defensa de la vida, del territorio, de la autonomía frente a las políticas existentes extractivistas, el cual hacen cambiar el entorno natural como tal. Ya tengamos en cuenta que la minga indígena busca es la defensa del territorio, la defensa de la cultura, la defensa de la autonomía de sus pueblos como tal, y pues ellos buscan también el respeto a al racismo cultural, buscan que su cultura sea respetada y que sea transmitida pues a nivel nacional como tal. Este tipo de minga indígena social, ellos hacen marchas pacíficas, bloqueos, negociaciones con el gobierno y buscan siempre tener unas recompensas hacia sus pueblos indígenas, ¿ya? Hay algo que pues también existe, que es la resistencia del pueblo Uwa, el cual pues esta defensa como tal, o esta resistencia, se centra más en la defensa del territorio ancestral, es decir, que ellos dicen que la tierra fue heredada y pues se deberá seguir heredada a los pueblos indígenas como tal, ¿ya? Ellos buscan la autonomía territorial dentro de su, dentro de su entorno, que los títulos coloniales que en algún momento pues que sean cedidos a ellos, que ellos sigan con sus tierras, tengan los debidos derechos sobre ellas y pues más que todo ellos se centran en el equilibrio ambiental y cultural, ¿no? Aparte pues de que quieren centralizarse en temas de sus tierras, pues también el derecho a su equilibrio pues de territorio como tal y cultural. Y ahora, adicional, dentro de estas manifestaciones indígenas y todo eso, hay algo que se llama movimiento de ríos vivos. Ellos puntualmente se centralizan en la perseverancia de los ríos. Ya ellos están en contra de estas megas estructuras de hidroeléctricas, el cual hacen que el entorno natural se vea afectado y ellos pues están en contra de ese tema porque pues los dos ríos son fuentes de vida, ¿ya? Y pues no se ha llegado a un consenso gubernamental donde estas megaestructuras de hidroeléctricas como tal no hagan una reparación integral. Pues cuando hay estas estructuras pues se parte el ecosistema como tal y pues ahí se verían muchas violaciones de derechos, de desplazamiento, bueno, los derechos humanos, donde hay desplazamientos, donde hay amenazas, donde hay asesinatos, y pues que esta transición energética lo que hace es que los ambientes los ambientes y ecosistemas se deterioren como tal.
Bueno, la movilización indígena o minga indígena, tengamos en cuenta que la minga es un término quechua que dice unión de los pueblos o reunión de los pueblos en un bien común. Este tema de la movilización indígena pues ha ido evolucionando con el pasar del tiempo a lo largo de la historia colombiana, el cual pues se ha venido, estos pueblos indígenas se han venido organizando con tal de adquirir derechos, justicias, marchar por sus derechos, marchar porque se han cumplido sus derechos, y actualmente han sido pues una de las movilizaciones activas con más empoderamiento, y el cual los gobiernos han tenido en cuenta todas sus apreciaciones y peticiones, como la defensa del territorio y el ambiente, la lucha contra el extractivismo, la vulneración de los derechos humanos, eh, la visión de país, el cual pues a dónde están, a dónde quiere llegar, buscan una articulación social donde sus pueblos puedan transmitir sus conocimientos, y el exterior o la civilización, aparte de estos territorios indígenas, puedan introducir algunas soluciones como tal a, a beneficiar a estos pueblos indígenas. Las movilizaciones indígenas realmente han logrado mucho. eh, Han dejado de ser excluidas dentro de la sociedad y han tomado buena acogida y buen punto para, para que no vulnere sus derechos dentro del territorio nacional. Bueno, esta movilización, estas marchas, estas mingas, ha tenido un gran impacto eh, aquí en Colombia. Voy a poner dos contextos, un antes y un después. Un antes era donde los pueblos indígenas no eran visibles, no eran unidos, había una represión hacia ellos por su cultura, no había diálogo, siempre el ente político o la clase social civil, digámoslo de alguna manera, atropellaba ciertas culturas indígenas como tal. Y ahí en después donde las mingas indígenas o estas comunidades dentro de sus localidades empezaron a llamar a que tuvieran atención, ¿ya? Entonces se volvieron visibles. Esto hicieron que al hacerse visibles en ciertas comunidades se articularan entre varias para pedir sobre sus derechos, sobre sus tierras, sobre todo lo que les competía a ellos como ciudadanos colombianos también, ¿no? Porque son ciudadanos colombianos. Y la represión que tenían ante el gobierno pues ya fue disminuida como tal, y fueron tenidos en cuenta en la sociedad como tal. Digamos que desde la constitución política se han venido introduciendo muchas cosas a favor de las culturas étnicas o aborígenes indígenas, incluyendo otros raizales como tal, ¿ya? Estas mingas indígenas han generado un gran impacto porque pues han establecido una pequeña brecha de diálogo entre el gobierno y su población indígena, ya donde pues han encontrado muchos beneficios, donde se les ha apoyado en el agro, se les ha apoyado en parte en salud, se les ha apoyado en sus peticiones de tierra, se les ha dado muchos beneficios, del cual pues no pierdan su identidad cultural como tal, y todo lo que ha ganado pues este tema de la resistencia indígena, de, de que ellos sean escuchados y respetados dentro de la sociedad cultural étnica de Colombia como tal. A modo de conclusión podemos decir que las movilizaciones sociales e indígenas en Colombia son manifestaciones de protesta y reivindicación llevadas a cabo por diferentes grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas, en respuesta a diversas problemáticas y demandas. Estas movilizaciones se caracterizan por su diversidad, participación masiva y la búsqueda de justicia social, territorial y cultural. Tenemos varios tipos de movilizaciones sociales. Ejemplo, paro nacional, marchas y manifestaciones, bloqueos de carreteras y vías. Pero también tenemos movilizaciones indígenas, como la minga indígena, la reivindicación territorial, las demandas de autonomía, en la defensa de la cultura y la identidad. Hay organizaciones indígenas como el Consejo Indígena del Cauca, el CRIC, Organización Nacional Indígena en Colombia, la UNIG, Movimiento Alternativo Indígena y Social como el MAIS.
Y por último podemos decir que las movilizaciones sociales indígenas en Colombia son un reflejo de la lucha por la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de la diversidad cultural. Estas movilizaciones son un llamado a la acción para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa con la diversidad.